Mami, ¿y si Dios no existe? Nosotros, ¿cómo sabemos que los cristianos tienen la razón? ¿Y si la Biblia está equivocada? Si aún no te ha pasado, muy probablemente llegará el día que tus hijos vendrán con preguntas como esta. Muchas veces nuestra primera reacción es ponernos a la defensiva, sentirlo como una amenaza a nuestra fe, enojarnos, asustarnos. Pero el problema no es que vengan con preguntas, sino que no tengan un lugar donde expresarlos. No tenemos que verlo como una amenaza a nuestra fe, sino como una oportunidad de abrir una conversación, un diálogo para profundizar aún más en su fe. Hola a todos, bienvenidos a Catch Up Couch, nuestro podcast de cada fin de semana. Cuando nos sentamos en el couch, en el sofá, nos ponemos al día después de una semana larga y hablamos de algún tema interesante, algún tema que hemos visto dentro de nuestra comunidad que podría ser de beneficio. Y hoy vamos a estar hablando acerca de qué hacer cuando nuestros hijos cuestionen su fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de como unos tips, unos consejos prácticos, algunos pasos, cosas que pensar cuando lleguen esos momentos. Pero en las siguientes semanas, en los siguientes episodios de este podcast, vamos a estar yendo más profundo en este tema. Vamos a estar hablando acerca de diferentes temas, asuntos, cosas que están pasando en la sociedad, que van en contra de lo que nosotros creemos. Cosas que el mundo, cosas que los medios, cosas que tal vez las personas con las que se encuentren nuestros hijos están tratando de convencerlos que esto es la verdad. Y vamos a estar hablando específicamente acerca de cómo ustedes pueden guiar a sus hijos por medio de estas situaciones. Así que si eso sería útil para ti, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas esos episodios. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué hacemos en estos momentos? ¿Cómo controlamos nuestra reacción? Porque como estábamos diciendo al comienzo, creo que para muchos la primera reacción que tenemos es de temor o de enojarnos, sentirlo como una rebeldía tal vez, que nos están desafiando. Podemos sentirlo de esa forma, pero es importante cambiar la perspectiva. Nosotros queremos ser el primer lugar a donde lleguen nuestros hijos cuando tengan esas preguntas. Y la forma que nosotros reaccionamos cuando pasa eso va a determinar si van a regresar. Imaginemos, lleguen tus hijos con alguna pregunta. Mami, ¿cómo sé que Dios existe? Entonces, en vez de comenzar a decir, ¿cómo vas a creer eso si nosotros somos cristianos? Si siempre desde mi vientre has estado en la iglesia. Ese tipo de cosas, primero, respira profundo, inhala, exhala. Y después pregunta, ok, qué buena pregunta, vamos a hablar acerca de eso. Hay muchas preguntas que podrían hacer nuestros hijos. ¿Cuáles son algunas preguntas que podrían hacer nuestros hijos? Nuestros hijos, dependiendo de la edad, tienen diferentes percepciones acerca de lo que está pasando. Uno de los conceptos es acerca de, aún así, si Dios ama realmente a todas las personas. ¿Sí? Porque pues la definición del amor ahora es una forma que se está exponiendo de una manera diferente. Entonces dice, bueno, Jesús aprobaría o apoyaría que se hiciera esto contra este tipo de personas. Tenemos que entender que nuestros hijos ya están viviendo, van a vivir en ese ambiente eventualmente. Si ellos, aunque uno los pueda tener de alguna forma lo más que puede protegidos de alguna manera, van a encontrar ese punto donde encuentren diferentes tipos de personas con diferentes ideologías o diferentes formas de pensar o teniendo una identidad de acuerdo a lo que ellos creen. Van a venir con esa pregunta, mamá, ¿y por qué me dice esto? Y aún así, lo más extraño es que aún así teniendo ese tipo de ideologías, a veces hay un soporte también que la gente usa con lo que dice la Biblia para apoyar eso. Es verdad. Una de las dos, puede pasar dos cosas. Uno, que desmientan completamente la Biblia, ¿sí? Para dejar a un lado entonces que es un libro obsoleto y que es muy difícil porque no puede probar la validez de la Biblia en cuanto a una discusión apologética acerca de lo interconectada que está cada verso que está ahí. Y el otro punto puede ser, bueno, la Biblia está bien, pero entonces esto no era lo que quería decir. Sí, porque de acuerdo a lo que las personas quieren. ¿Qué es lo que hizo el enemigo con Jesús, ¿Sí? no? Cuando llegó a tentar a Jesús, fue lo que hizo. Sí. Usó la palabra de Dios, pero la giró de una forma que era mentira. Sí.
Porque es lo mismo que le pasa a Eva, ¿sí? Con una Exacto. pregunta que ya empieza a razonar de acuerdo a su Cuestionar. posición. Ajá. Lo que va a pasar con los niños es lo que ven y lo que escuchan genera un montón de decisiones de acuerdo a eso. Ujú, La música es preponderante en eso y en las es verdad. escuelas donde están o en los lugares donde están, en los lugares donde van, ¿sí? Empiezan a Ujú, colocar música y hasta que, y si uno mismo como creyente maduro ignora esos mensajes que están detrás, que uno dice, no, pero pues es solo una canción. Entonces hay muchas cosas acerca de el cuidado de lo que le ponemos a nuestros hijos ujú, a escuchar y a ver en las edades más tempranas, ya con el proceso del tiempo, es generar un pensamiento también analítico de que no solamente escuche por escuchar o vea ujú, por ver, sino a través de, no sé, una película al final, tener una discusión ujú. acerca de, Exacto. sí, como Ajá. qué cosas viste, Ujú, quién fue el héroe, cuáles fueron las cosas complicadas de acá, ujú. qué puntos ves acá, y empezar a comprender que empieza a discutir y empezar no solamente entretenerse por entretenerse, sino que sea un pensamiento crítico, Crítico, básicamente. exactamente, sí. Entonces, bueno, estábamos hablando acerca de qué hacemos cuando lleguen esas preguntas. Sí, es básicamente abrir ese diálogo, Ujú, no asustarnos de esas preguntas, sino, ok, vamos a hablarlo. Pero hay un antes de, o ujú, sea, va a llegar ese momento que lleguen sí, esas preguntas, pero hay un antes de. No queremos ser papás que estamos siempre a la defensiva. Hay momentos que vamos a tener que reaccionar ujú, porque pasan cosas que no esperábamos o no veníamos tal vez pensando que iba a pasar eso, pero no queremos siempre estar en ese sí, estado sí, de ujú, defensiva todo el sí. tiempo. Y también las preguntas a veces, los niños, dependiendo de la edad, a veces hacen preguntas por hacer preguntas. Ujú, Sí, entonces no es que quiere decir que cada pregunta tiene que tener una respuesta construida, porque exacto. solo quieren como hablar algo Ujú, y te mandan una pregunta y uno está pensando que se acabó el mundo, que es lo que está exacto. pensando el niño cuando realmente solo botó una pregunta y a los 5 minutos ya se le olvidó eso y Sí, está es cambiando a verdad. otra pregunta. Y dice, el chocolate es bueno. Ujú. Es completamente opuesto y uno estaba como su mente cambiando hacia ese lugar. Sí, entonces, bueno, el antes de es que algo que estábamos hablando la Ujú, semana pasada, que no podemos delegar la tarea que Dios ujú, nos ha dado a nosotros de disipular a nuestros sí, hijos. Y delegarlo se puede ver de muchas formas por mucho, mucho tiempo. Las personas, por lo menos, bueno, en Estados Unidos, yo sé que había mucho la cultura de que mis hijos van a la iglesia, ujú, han estado ahí desde mi vientre, han ido siempre a la escuela dominical, ujú, entonces van a estar bien. sí, Y delegar esa tarea de disipular a nuestros niños a la iglesia. Entonces ujú, llegan esas preguntas, nunca hemos tenido conversaciones, o bueno, muy pocas conversaciones, ujú, muy profundas, muy intencionales acerca de nuestra fe. O sea, oramos por la comida y ujú, tal vez antes de dormir, si tenemos suerte, y ujú, listo. Entonces llegan esas preguntas y pues no tenemos ningún ujú, fundamento, sí, pero nuestros hijos tienen que ver a nuestra fe vivo en nuestra casa. ujú, ¿Y eso cómo se ve? Eso se ve hablando acerca de Dios en nuestras sí, conversaciones ujú, diarias, orando juntos como familia. Eso es ujú, súper sí, importante. O sea, si queremos que nuestros hijos vean a Dios como alguien vivo, alguien real, ujú, pues nos tienen que ver interactuando con Él. Eso es lo más vivo y real que ujú, podemos sí, hacer, leyendo juntos su palabra, hablando acerca de Él durante nuestras actividades diarias. O sea, no solamente, sí tener ese momento de devocionales ujú, en familia, o sea, de sentarnos, de hacer nuestro devocional. En nuestro día a día vamos en el carro, vamos en el parque, vamos en el supermercado, hablando acerca de ujú, Dios en diferentes situaciones, en diferentes ambientes. Incluirlo en todo lo que hacemos y ujú, ir construyendo ese fundamento de forma intencional desde que son pequeños. Entonces, cuando lleguen esas preguntas, no tenemos que abrir un diálogo nuevo ujú, completamente, sino sí, es una conversación que ya hemos tenido, ujú, ya tenemos ese fundamento desde sí. hace tiempo. Porque puede ser que, como en muchas preguntas que nos hagan de diferentes formas, no solamente con las preguntas acerca de que estén referidas a nuestro caminar con Cristo o la validez de la palabra, sino cualquier otro tipo de preguntas, es nosotros estar siempre esperando o confiando en la guía del Espíritu Santo para eso. Exacto. ¿Sí? Porque puede ser que uno no tenga la respuesta correcta y uno puede ensayarla, pero no es la respuesta para ese momento. Ujú, Entonces, por eso es importante que
la vida personal del papá o de la mamá es que estén continuamente en oración diaria, digo continua o conectados de tal forma de estar recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Entonces uno pues orar todos los días, ¿sí? No dejar de orar. Y lo segundo que es a través de la lectura de la palabra, leer un capítulo diario, algo de una forma que sea que uno se esté nutriendo y uno esté tomando. Entonces eso ayuda a que cuando venga el momento correcto uno tenga que decirle qué hacer. Exacto. Pero también viene el punto de, no está de más que como creyentes nosotros también conozcamos posiciones que se hablan acerca de cómo responder estas preguntas. De pronto antes, cuando hace años la gente lo tenía muy secreto o no se sabía, pero hoy en día hay tantas cosas que se pueden hablar y establecer para fundamentar eso y decirle a nuestros niños primero que todo hay una parte física o científica o histórica acerca de la palabra, pero también hablar de los testimonios que uno tiene. Decir, bueno, Sí. lo que yo te puedo decir acerca de mi vida es, yo esto lo pasé acá y busqué a Dios. Él me habló, me dijo, me mostró, me dio, me proveyó, me protegió, como el testimonio continuo acerca de lo que hemos vivido con Él. Porque es algo que nadie le puede quitar al papá. Es como usted vivió un camino con Cristo y cuando le dice al hijo, esto es lo que me sucedió. Entonces el hijo de pronto dice, bueno, mi papá no lo tiene, o puede ser el hombre más suertudo del mundo, o realmente lo que está diciendo, este Dios realmente cuida de él y lo guarda. Claro. Y hay algunas verdades o fundamentos que podemos enseñarles a nuestros hijos, porque no quiero hablar, o sea, alrededor del tema, sino quiero darles como cosas específicas, cosas tangibles que pueden hacer con sus hijos, que pueden enseñarles, que pueden hablar con ellos. Entonces, la primera cosa que me parece muy importante enseñarles a nuestros hijos es que la verdad existe, porque en nuestra cultura hoy se enseña que la verdad es relativa, entonces realmente es tu verdad y tu verdad no es la misma que tu verdad y tu verdad no es la misma que la verdad de esta persona, pero podemos enseñarle que sí existe la verdad, que la encontramos en la palabra de Dios, que la encontramos en Dios y que la verdad no cambia con la cultura. Cuando le enseñamos esto a nuestros hijos, puede ser al comienzo, ok, nos escuchan, porque como tú estabas diciendo, al comienzo, cuando nuestros niños son pequeños, vamos sembrando semillas, enseñándoles, la verdad existe, hay una verdad, podemos enseñarle qué es verdad y qué es mentira. Ese es un concepto que he visto mucho, que comienzan con niños pequeños, enseñarles, ok, esta historia es una historia verdadera. Por ejemplo, algo que yo he visto que hacen es que hablan acerca de, ok, vamos a hablar la historia de José, por ejemplo. Esta es una historia verdadera. Nosotros hemos leído la historia de Caperucita Roja. Esa es una historia imaginaria. Esa historia no es verdad, pero esta historia sí es verdad. Porque, bueno, cuando nuestros niños son pequeños, todo es verdad para sí, ellos. ellos no entienden realmente qué es verdad, o sea, cuál es la definición de verdad, es algo muy difícil de como agarrar. Entonces, irles enseñando qué es verdad, qué significa que algo es verdad y enseñarles que la palabra de Dios es verdad. Puede ser que van creciendo y pregunten cómo sé que la Biblia es verdad. Ya en ese momento podemos enseñarles cómo la ciencia y la fe no están en conflicto. Y aquí viene donde nosotros como papás tenemos que educarnos también, porque hay veces que nosotros hemos estado en la iglesia por mucho tiempo y mucho de lo que hacemos es por costumbre, por tradición, pero vale la pena por nuestros hijos educarnos, profundizar un poquito más en esto. Nosotros somos como primera generación de cristianos, en el sentido que, pues, por ejemplo, yo fui una primera generación de cristianos. A que me refiero es que yo tuve un encuentro con Jesús o lo conocía a él antes de mi familia. Ellos no tenían seguía una religión tradicional, pero no había una conexión o una comunión con Dios por completo. Yo puedo decir, yo tengo un testimonio personal. Ahora, nuestros hijos vienen debajo de nuestra sombrilla de protección. Ellos no experimentan de pronto el momento de que estaban apartados. En algún momento les va a pasar, pero es ese lugar donde nosotros, no solamente con pruebas científicas, sino decirles, o pruebas a historicidad de la palabra, pero también decirles en sus momentos de difíciles, porque van a experimentar momentos difíciles, es como encuentran ese lugar seguro en las palabras de Dios, en las palabras que están en la Biblia, que le ayuda a superar esa situación.
Y es en esa comunión donde empiezan a decir, yo experimenté a Dios. ¿Sí? No solamente, porque a veces hay algo que se llama, yo te contaba eso acerca de gente que habla acerca de deconstruir su fe, el sentido, y uno empieza a escucharlos cómo deconstruyeron su fe. Y básicamente ellos eran personas que asistían a iglesias o tenían ciertos ritos, ciertas tradiciones que de pronto sus papás los llevaron allí y ellos vivían en ese lugar y que se enfrentaron a ciertos problemas que estaban exterior o a ciertas situaciones que de pronto los chocaron afuera y empezaron a decir, no, la Biblia no funciona o no está bien para todos o hay otras visiones diferentes. Cuando realmente ellos hubieran pasado a decir, yo tuve una experiencia con Dios, ¿sí? Yo tuve un momento donde lo conozco a Él, ¿sí? Como que yo sé que Él me conoce y yo lo conozco. Eso lo lleva a algo completamente diferente cuando alguien viene a decirle, le puedo decir que es que a mí en mi vida yo tenía esta situación y Dios nunca me escuchó y entonces Dios no quiere al mundo y bla, bla, bla. Pero él dice, no, pues déjeme decirle que a mí me cuidó, me guardó de esto y la mano con mi vida, no solamente la fe de mis papás, sino es mi relación con Dios. Hablando de lo práctico, que también es otra herramienta que uno tiene en el Sí, bolsillo. ajá. ¿Sí? Pero no puede descansar solamente en esa parte donde tengo todos los hechos Sí, de cómo definitivamente. pasan, que es muy bueno, Es, importante, ajá, conectar los sí, dos, exactamente. que uno puede decir, esto es lo que me muestra en ese lugar, lo que me muestra a través de diferentes bases, diferentes históricas, de diferentes científicos. No está de más tener esas herramientas. Ajá. Algo que estaba leyendo esta semana, por pronto cuando están creciendo ellos quieren atacar o quieren chocar con el respeto que tienen hacia nosotros, porque es parte a veces de su desarrollo donde quieren libertarse o liberarse y entonces van a pensar que están siendo oprimidos en la casa de alguna forma. Entonces dice cómo ayudar a que nuestros hijos tengan respeto de nosotros. Lo primero que tenían que hacer era que uno pare de buscar la aprobación de los hijos. Porque mucha gente hoy lo que necesita es que los hijos aprueben lo que uno dice. Que si el hijo no está de acuerdo, entonces mi vida se viene al piso. Si mi hijo, por ejemplo, no quiere o no está creyendo lo mismo, entonces dijo, no, entonces ahora mi vida se viene al piso. Y escuché por otro lado fue el testimonio de una persona que él tenía como 40 años, 50 años, y él dice que pues en toda su vida fue ateo. Él dice, yo recuerdo a mi papá orando por mí, y él siguió orando y siempre ora por mí, yo lo escuchaba orar, y yo le decía como, te está orándole al aire, alguna cosa así. Y al final, en su testimonio dice, yo le doy muchas gracias y le digo a los papás, oren, sigan orando por sus hijos porque es, digamos, me afectó a mí. Hubo un momento donde yo me di cuenta que era necesario y que no había otro lugar más tranquilo o un lugar más seguro que Claro. encontrar esa conexión con Dios. Creo que otra cosa muy importante que podemos enseñarles a nuestros hijos, algo como también del lado práctico, es discernimiento. Entonces tú estabas como comenzando a hablar acerca de eso al comienzo, pero tomar cosas que vemos, por ejemplo, como tú estabas diciendo, estamos viendo una película, usar esa situación para hacer preguntas. Ok, ¿qué pensaste acerca de lo que hizo este personaje? Sí. O la decisión que tomó, que habla la palabra de Dios acerca de eso. Mostrarles que cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido de la Biblia, lo que hemos aprendido acerca de Dios en situaciones reales. O tal vez estamos afuera de la casa y vemos algo pasar o vemos algo dentro de nuestra comunidad. Podemos tener esa conversación en vez de como correr, cubrirle los ojos, decir, no, eso está mal, y ya callarlo porque no queremos hablarlo, porque no sabemos qué decir. Sí. Usar esas situaciones para abrir conversaciones. También viendo tal vez noticias. Entonces ya cuando van creciendo y van aprendiendo o escuchando acerca de cosas que están pasando en el mundo, noticias tal vez dentro de la ciudad, dentro del país, dentro del mundo, podemos también usar esas cosas que están pasando para tener esas conversaciones. Y creo que lo más importante es crear un espacio donde pueden hablar, donde saben que pueden hablar, porque queremos que vengan a nosotros, porque si no vienen a nosotros, van a ir al señor Google, van a ir a sus amigos, van a ir tal vez a algún maestro que sí los deja hablar, van a ir a otro lugar, van a encontrar respuestas, pero puede ser que no sean las respuestas que queremos que escuchen. Entonces es muy importante pensar desde antes cómo voy a reaccionar cuando esto pase.
porque va a pasar, van a llegar preguntas. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar cuando llegue ese momento? Y requiere, o sea, preparación, requiere pensarlo desde antes y requiere que nosotros también tengamos confianza en lo que nosotros creemos, o sea, que tengamos un fundamento fuerte en lo que nosotros creemos. Y puede ser que nos estemos dando cuenta en este momento que tal vez no lo tenemos. Entonces es hora de hacerlo, es hora de leer nuestra Biblia o de buscar, primero leer nuestra Biblia, después tal vez buscar recursos o libros para educarnos más, para aprender más, para crecer más en nuestra vida espiritual, para que tengamos esa confianza, porque muchas veces ese miedo, esas reacciones de como querer callarlos, viene de eso, viene de falta de confianza, o sea, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, entonces mejor lo callo porque si lo callo tal vez deja de pensar en eso. Pero es tener esa confianza, o sea, hacer nuestra tarea como papás. Si no hemos tenido la motivación para hacerlo ahora, que nuestros hijos sean nuestra motivación, que nuestros hijos sean esa motivación. Yo estaba leyendo un libro acerca de este tema y fue como donde nació la idea de hablar acerca de esto. Estaba leyendo ese libro y hablaba acerca de una mamá, que esa mamá, su hijo fue a la universidad y estamos hablando acerca de eso la semana pasada, que muchas veces los niños cuando van a la universidad es que dejan su fe. Algo que estaba leyendo en ese libro es que ahora no es la universidad, muchas veces es la secundaria, por ahí séptimo, octavo, que ya están dejando su fe, que ya han tomado esa decisión en séptimo y octavo, ya no es ya cuando van a la universidad, ya después de graduarse de la escuela, es séptimo y octavo que están tomando esas decisiones ahora. Pero su hijo fue a la universidad y él tuvo un maestro que era ateo y ese maestro le sembró cosas en él y él decidió que ya no creía en Dios. Y esta mamá se puso a hacer su tarea, se puso a hacer su tarea, a responder las preguntas que tenía su hijo y sobre todo lo más importante, orar por él. Y pasó lo que tú estabas hablando, su hijo regresó a la verdad, o sea, su hijo regresó a Dios, pero no tenemos que esperar a que pase esto, no tenemos que esperar a que nuestro hijo decida que ya no cree en Dios para ponernos a hacer nuestra tarea. Es lo que te decía antes acerca de, creo que lo que no puedes mentir ningún profesor, ningún científico, nadie externo, es como tu experiencia continua con Dios. Que tú le digas que tú tuviste victorias con Dios, que tú le puedas decir a tu hijo, ok, yo recuerdo que estaba en esta situación, estaba a punto de hacer esto y lo que sea específicamente, y recuerdo esto que ocurrió. Sí, recuerdo la mano de provisión de cada Dios, recuerdo su protección acá, recuerdo cuando fuimos y hablamos con alguien, oramos con alguien, recuerdo que esa persona fue sana en ese momento, recuerdo que me sanó a mí. ¿Sí? Entonces puede ser que el mundo te diga todo eso, los científicos te digan eso, pero yo sé que lo que dice, lo que cuando Jesús sana al ciego le dice, pero yo estoy seguro de esto, que antes yo estaba ciego y ahora veo. Él tiene que estar pensando como, ok, debe haber algo más que solamente mis principios o teorías o las filosofías de los maestros, porque cuando él se dé cuenta que en esos momentos que va a tener problemas, que la filosofía, meditación o esto o aquello, y esto no funciona, va a ver, pero mi papá o mi mamá, recuerdo estas historias y empiezan a buscar, decir, Dios, si estás ahí, y es el momento donde ellos dicen, en su momento de desesperación, voy a llevar a la persona que me pueda ayudar porque no sé cómo hacerlo, y llaman a los papás y es donde, ok, yo, y es a través del tiempo de pues haber orado todo ese tiempo, pero esas historias yo creo que cavan en el corazón del niño. Por eso es que nosotros tenemos que realmente vivir nuestra fe. Nosotros caminamos por fe. ¿Sí? Caminamos continuamente, es una vida continua acerca de situaciones donde nosotros ponemos a nuestra fe en uso. Y nuestra fe en uso no está solamente en ir a la iglesia, que es lo que a veces como creyentes pensamos que no, pues es que yo solamente voy a la iglesia. Por ejemplo, alguien está enfermo en la casa, reacción inmediata es alguien debe orar por esa persona. ¿Sí? Cuando hay alguna necesidad, entonces vamos a orar por esto. Algo que hemos estado hablando es acerca del favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, acerca de qué es el favor y cómo abre puertas y oportunidades. Y personas hacen cosas por ellos que nadie más haría. Es la semana pasada que el sábado que fuimos a una clase de fútbol, que está la niña de 4 años, Eliana,
Y fuimos allá y estábamos jugando y alguien viene y le da un par de zapatos nuevos. Había muchos niños, pero la persona la escogió ella. Yo hubiera podido decir, ay, qué suerte, ¿sí? Hubiera podido decir, ay, gracias a Dios, pero digo, es el favor de Dios que te Sí. acompaña, ¿sí? Para que ella diga, ok, Él está Exacto. pendiente y está siguiendo, como que Él sabe que necesitas esto, aquí los trajo. Para que esas historias digan, yo también tengo historias de que Dios está conmigo continuamente. Ajá. Cuando estabas hablando, algo que pensé es la importancia de contar esas historias, Sí. porque muchas veces cuando nosotros tenemos batallas o tenemos dificultades, alguna pelea en nuestra vida, lo escondemos de nuestros hijos. Tenemos algún problema económico, tenemos algún problema en nuestra vida y no queremos asustarlos, entonces no lo hablamos. Y puede ser que en ese momento no estemos hablando acerca de ese tema, pero sí decirles, o sea, que ellos sepan que mamá y papá también tienen batallas, tienen peleas, porque puede ser que ellos lleguen a ese punto, que tengan cosas difíciles en su vida, y como nunca nos escucharon hablar acerca de eso, van a decir, ha de ser que estoy haciendo algo mal, o ha de ser que eso no funciona, o Dios no me ama como ama a mis papás. Porque tengo dudas. Ajá, entonces, porque tengo dudas, pero hablar con nuestros hijos. Yo tuve este pensamiento, tuve esta inseguridad hoy, estas ideas pasando por mi cabeza, y uno conoce como la madurez de nuestros hijos, o sea, no le vas a decir lo mismo a un niño de 4 años que le vas a decir a tu hijo de 12, 13, 14 años, pero decir, ok, esta idea vino a mi cabeza, estuve peleando con esta idea, esta inseguridad, y esto fue lo que hice. Usé la palabra de Dios, busqué un versículo que me dice la verdad acerca de esta situación y me puse a orar. O sea, hablar acerca de nuestro hijo, acerca del paso 1, paso 2, paso 3, cómo yo me enfrento a las batallas, desde lo más pequeño a lo más grande. La semana pasada nosotros no teníamos el dinero para pagar la renta de la casa, pero nos pusimos a orar y Dios proveyó y pudimos pagarlo. O sea, contarle a nuestros hijos estas cosas, porque ellos van a enfrentarse a eso, y esas son las historias, como tú dijiste, que los van a marcar. Oh, mis papás también pasaron por estas cosas. Ellos oraron, ellos hicieron estas cosas, ellos usaron la palabra de Dios, que vean cómo se puede usar la palabra de Dios, o sea, de forma real, pero no esconder esas cosas, no decir, ay, no quiero que mis hijos me vean débil, no quiero que mis hijos sepan que tengo problemas. Eso es lo que está haciendo que muchos jóvenes no quieren nada con la fe, es porque lo ven como algo falso, lo ven como una imagen de perfección, personas que están fingiendo estar bien sin estar bien, y eso es lo que no les gusta, porque saben que no es verdad, porque han estado en la iglesia, han visto que hay personas que están haciendo lo opuesto y no les gusta, pero cuando les mostramos que, ok, sí tenemos batallas, usamos la palabra de Dios y Dios ha sido fiel. Y como hablaba en una parte acerca de que los papás estamos buscando aprobación de nuestros niños, estamos dándoles todo lo que, porque pensamos que ellos necesitan eso, que nuestra dependencia completa es de ellos, que eso es también para que entiendan de alguna forma respeto por los papás. Una de las cosas que estaba viendo también es, si ellos vienen de esa forma, primero pues uno no se pone molesto contra ellos, uno no se pone a pelear, porque ellos van a mirar el respeto de acuerdo a la forma en que yo estoy respondiendo. Que es diferente, si es un adolescente ya va a venir con una actitud más desafiante de pronto. Entonces, en ese lugar no sentir que tengo que entrar en la misma pelea. También algo que tiene que haber es que nosotros como papás debemos tener una vida más allá que nuestros hijos. Porque eso es algo más también que los niños ven como que es que usted no tiene una vida, sino usted solamente es lo que yo haga, entonces pierde todo el respeto de que, porque es una persona que no tiene sueños, que no tiene ideas, que solamente está ahí. Entonces, por eso es importante que nosotros continuamente crezcamos en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro conocimiento de en nuestra relación con Dios y en siempre tener metas, sí, sí, metas, objetivos. Que sea uno lo que diga, sea, pero sí, metas, que sí. ellos digan, oh, mis papás, yo no soy el centro de atención de la casa, ¿sí? Yo no soy el que, si yo hago esto, entonces su fe va a caer al piso, ¿sí? La fe lo que va a hacer con nosotros es que cambiemos nuestra actitud acerca de eso y cómo dirigir nuestras oraciones y nuestra atención acerca de la correspondencia a ese momento. Claro. Concluyendo lo que hemos hablado hoy, es primero
como controlar nuestras reacciones cuando vienen esas preguntas, sembrar la verdad en los corazones de nuestros hijos, o sea, tomar en serio nuestro trabajo de discipulado desde pequeños, no depender de otras personas, de otros lugares para discipular a nuestros niños, pero tomar en serio ese rol. Sí, porque discipulado quiere decir realmente no solamente dar lecciones magistrales, Un sino sermón. un sermón, sino caminar junto con la otra persona de tal forma que mi actitud, mis palabras y mis acciones sean lo que estén hablando hacia esa persona. Y esa es la forma de discipular a alguien. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, estamos pensando, entonces estoy discipulando a mi hijo a tener ansiedad, a tener pensamientos de esta cosa, a correr, a gritar o a buscar otras cosas o a esconderme, en lugar de cómo estoy discipulando a mi hijo. Exacto. También vivir nuestra fe, o sea, que nuestra fe sea algo real para nosotros. Tomar en serio nuestra relación con Dios, hacer nuestra tarea de realmente buscar las respuestas que tal vez nosotros no sabemos. Es decir, ok, estoy viendo esto que está pasando en la sociedad. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Hacernos a nosotros mismos las preguntas, tal vez antes de que nuestros hijos los hagan. Y no decir, pues bueno, la palabra de Dios y listo, pero buscar en la palabra de Dios y decir, ¿qué dice Dios acerca de tal cosa? Lo más importante, orar por ellos, orar y después de orar vuelve a orar. O sea, es lo más poderoso que podemos hacer. Podemos tener todas las respuestas correctas, pero dependemos cada día del Espíritu Santo, de su ayuda, de su guía, y Él es el que hace la obra en el corazón de nuestros hijos. Entonces, orar por ellos es muy importante. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Si es así, suscríbanse, dale dedito arriba a este video. Si quieren estar para los siguientes videos en donde vamos a hablar acerca de temas un poco más específicos, cosas que estamos viendo en la sociedad, cosas un poco más contraculturales, vamos a estar hablando acerca de cosas, preguntas que pueden tener nuestros hijos al estar viendo lo que está pasando afuera de nuestra casa y cómo podemos responder a esas preguntas. Entonces, si eso sería de ayuda para ti, suscríbanse al canal y como siempre nos gusta cerrar orando por ustedes. Que Padre, te damos gracias porque nos has entregado al Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, es nuestra ayuda completa y necesaria para poder guiar a nuestros hijos a discipularlos en la forma que ellos puedan conocer de ti. Sabemos que no tenemos todas las respuestas en nosotros, pero te tenemos a ti, el Maestro de Maestros, Espíritu Santo, que nos ayudas a cómo ayudarles a ellos, en cómo enseñarles y cómo explicarles. Pero gracias, Señor, porque hemos tenido una relación contigo, te hemos conocido y podemos decir que tú has transformado nuestras vidas y de esa misma forma podemos guiar a nuestros hijos, enseñarles de esa forma acerca de las cosas grandes que Él ha hecho con nosotros, que ha hecho a través de nosotros. Y de esa forma ellos pueden ver que es una relación contigo viva y eficaz continuamente, que tu palabra tiene prioridad, que siempre, Señor, eres prioridad en nuestra vida. Gracias, Señor, por guiar a cada persona que está escuchando a tener las palabras correctas, a orar, a interceder y a ponerse en la raya por sus hijos, Señor, para orar, para que no permitir que nada de estos ataques opriman o tumben o muevan a sus hijos, pero que ellos tengan la responsabilidad, Señor, de decir que están discipulando a sus hijos en cuanto a sus acciones y sus palabras. En nombre de Jesús. Amén.